Bien, bienvenidos nuevamente a todos. Creo que ya la mayoría ya los saludé. Pude estrechar su mano, darles un abrazo, un beso. Y me pongo muy feliz con cada uno de ustedes porque vamos por un mismo camino. Vamos defendiendo una misma verdad. Entonces, vamos a continuar con esta segunda parte de este mensaje que les traemos a continuación. Vimos ya la primera parte con el pastor Horacio, vimos esas 6 injusticias. A manera personal no lo había visto así, no había visto que fue tanta injusticia. Sí había visto que fue muy injusto lo que hicieron con nuestro Señor Jesucristo, pero no había visto tan a detalle qué tan farsantes eran en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. No lo había visto de una manera tan profunda como nos lo explicaba el pastor Horacio, con esas 6 injusticias por las que él pasó. Entonces, esas 6 injusticias nos llevan a ver estos 4 personajes o estos 4 tipos de personas expuestas por este juicio. Y recordemos, como decía el pastor Horacio, que hace ya 2 semanas vimos que somos muy parecidos a Judas, ¿cierto? Y también que somos bastante parecidos a Pedro. Y hoy vamos a ver y vamos a examinar nuestro corazón también para ver a qué personaje de estos 4 o a qué tipo de estos 4 grupos nos parecemos más. Reflexionemos en estos 4 grupos de personas que nos expone este juicio. Y el primer grupo de personas es el Sanedrín. Y ahí a un lado le pusimos los amenazados. Pero ¿amenazados por quién? Si ellos estaban triunfantes, si ellos estaban reídos de que ya habían cometido su fechoría, por decirlo así. Y el versículo 18 del capítulo 27 dice así: porque sabía que por envidia le habían entregado. Eso dice el versículo 18 en el capítulo 27. El Sanedrín sabía que ese odio que sentían por Jesús no era gratis. Lo odiaban en gran manera y lo odiaban, pero también sentían envidia, como dice aquí Pilato en el versículo 18, lo envidiaban por su popularidad y por la autoridad que nuestro Señor Jesucristo tiene. Y él ocupaba un puesto, nuestro Señor Jesucristo ocupaba un puesto que estas personas del Sanedrín deseaban desesperadamente tener. Y la presencia de Jesús significaba que estas personas del Sanedrín no podían salirse con la suya, no podían seguir con ese ego que los carcomía desde adentro. Así que consiguieron deshacerse de él. Lo mataron, ¿cierto? Y ahorita, con lo que estamos hablando, con este grupo del Sanedrín, que no podían hacer sus fechorías tranquilos porque Jesús los estaba exponiendo, entonces se sentían amenazados por él. Y es muy fácil para nosotros tal vez poder decir así con la cabeza y decir, eso yo no lo hubiera hecho. Esa gente es mala, ¿cierto? Pero donde hubiera estado ahí en esa situación, eso yo no lo hubiera hecho. Y es muy fácil negar con la cabeza y decir eso es terrible, yo nunca hubiera hecho eso, y menos a mi Señor Jesucristo. Pero quizás sea porque no nos ha tocado escoger en serio entre Jesús y nosotros como Señor o Señora. Y es muy fácil, ¿cierto?, escuchar. Es muy fácil escuchar un mensaje. Es fácil asentar con la cabeza, dándonos la razón muchas veces.
Y yo puedo estar aquí diciéndoles y compartiéndoles estas palabras y decirles que Jesús exige control absoluto sobre tu vida. Pero tal vez tú puedes irte de aquí como si no hubieras escuchado nada de estas palabras. Y puedes salir de aquí, de esta iglesia, de este templo, de esta sede, y no pensar más en esto. Puedes salir de aquí, de este lugar, y en la hora del almuerzo ya no te acuerdas más de esto que estamos hablando. Incluso cuando terminemos este mensaje, puedes acercarte a mí, darme un abrazo y decirme que hubo el mensaje. Pero no es como si yo los estuviera obligando a elegir realmente de que Jesús necesita y exige ese control absoluto sobre tu vida. Porque puedes dejar a Jesús aquí en esta sede, por así decirlo, ¿cierto? Fuera de la vista de tu corazón. Pero ¿y si realmente nos tocara decidir en algún momento si Jesús o nosotros? ¿Qué elegiríamos? ¿Qué elegirías tú si te tocara elegir en este momento? Si Jesús o tú, significa que ya no vas a volver a lo mismo. Significa que ya tienes que dejar que Jesús se encargue absolutamente de todas las áreas de tu vida. ¿Qué elegirías tú? Porque a este grupo del Sanedrín, los amenazados, les gustaba y les encantaba pensar que ellos eran los buenos, ¿cierto? Que ellos eran los que cumplían la ley a cabalidad y que ellos eran los buenos. Pero Jesús, ¿qué decía? Que no lo eran, ¿cierto? Y que no eran mejores que nadie y que necesitaban ser salvos como cualquier otra persona. Y la presencia de Jesús significaba que estas personas del Sanedrín no podían mantener esa posición de orgullo que mantenían siempre. Así que decidieron confabular, conspirar para matar a Jesús. Y de nuevo vuelvo y les digo, podemos oír este mensaje y salir de aquí sin lidiar más con esto que estamos escuchando. Pero, y esto lo voy a decir muy puntual, pero si la presencia de Jesús significara que tuviéramos que abandonar toda tensión de orgullo y asumir ante todos la gran necesidad que tenemos de la gracia de Dios en nuestras vidas, y que estamos completamente desesperados por esa gracia. Y que a menos de que nuestro Señor Jesucristo muriera por nosotros, seríamos justamente condenados junto a los peores criminales de la historia. Así pasaría con cada uno de nosotros. Hay algo que nos enseñaban pequeños, no sé si a todos nos lo enseñaron, y es que en cada corazón hay un trono y una cruz. Y si el yo está en el trono, ¿Jesús en dónde va a estar? En la cruz. Pero si Jesús está en el trono, ¿en dónde quedamos nosotros? En la cruz, ¿cierto? La Biblia dice que ignorar las llamadas al señorío de nuestro Señor Jesucristo es lo mismo a ojos de Dios. Es lo mismo que estar de acuerdo con las personas que le estaban gritando, crucifíquenlo. Es lo mismo, ignorar ese llamado que Jesús nos está haciendo el día de hoy y
la oportunidad o los días que tengamos la oportunidad de escuchar este llamado que Jesús nos hace, y si lo ignoramos, es lo mismo a lo que estaban diciendo estas personas en el momento que estaba siendo entregado para su crucifixión. ¿Qué estaban diciendo? Crucifíquenlo. Si ignoramos estas palabras, es lo mismo que decir crucifíquenlo. Y ahora estamos en dos posturas con relación a nuestro Señor Jesucristo: rendidos a Él o en rebelión contra Él. Estamos en dos posiciones. Bien estamos de rodillas adorándole a Él, o estamos con el puño levantado diciendo crucifíquenlo. ¿Cuál de esas dos opciones, cuál de esas dos posturas se identifican más con usted en este momento? ¿Cómo salimos de aquí al escuchar un mensaje? Si nos acordamos de esas palabras que pone Dios en nuestro corazón, porque si nos podemos dar cuenta, cada uno tiene su Biblia, ¿cierto? Cada uno puede buscar si es verdad o no lo que estamos hablando. Cada uno tiene la oportunidad de abrir su Biblia y verificar con sus propios ojos si es verdad de lo que estamos hablando o no. ¿Cuál de estos dos puntos te describe? ¿En rebelión contra Dios o de rodillas postrados adorándole a Él? Cabe señalar que en este punto de este primer grupo de personas, que los llamamos los amenazados, está compuesto principalmente por ¿quiénes? ¿Quiénes eran el Sanedrín? Entonces, estas personas, ¿quiénes eran? Religiosos, ¿cierto? Cumplían reglas. Eran seguidores que simplemente no querían dejar que Jesús tomara el control de sus vidas, siguiendo reglas. Seguidores que no querían asumir la desesperada necesidad de la gracia de Dios en sus vidas. ¿Y quiénes son esas personas hoy en día? ¿Quiénes son este grupo de personas llamados el Sanedrín hoy en día? ¿Qué se les viene a la cabeza a ustedes? Los religiosos son los que piensan que todos son reglas y cumplir las reglas, y no quieren asumir la desesperada necesidad que tienen de la gracia de Dios. Recordemos la historia de Saulo. ¿Quién era Saulo? Pendiente de que todos cumplieran la ley, más preocupado por los otros que por él mismo. Y a veces sucede esto, que las personas rechazan a Jesús pensando que son buenos, como lo pensaban este grupo de hombres del Sanedrín. Ellos pensaban, no, nosotros somos los más correctos, nosotros ayunamos hasta ahora, volvemos y oramos hasta ahora, guardamos estos días, y usted tiene que hacer lo mismo. Si usted no cumple con estas reglas, está pecando. Pero ellos estaban muy pendientes de pensar que eran los buenos, y así mismo pasa con muchos de nosotros. Pensamos que somos buenas personas y no queremos darle el primer lugar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nos creemos autosuficientes, porque creemos que somos ¿qué? Buenos. Y nos queda esa pregunta de pensar cuántas personas de este grupo hay en nuestra comunidad. ¿Cuántas hay como este grupo de Sanedrín? Son gente decente, religiosos,
Y vuelvo y les digo nuevamente lo que estábamos hablando ahorita. Solo hay dos categorías: totalmente vendido a Jesús y a sus pies adorándole, o en última instancia resistiendo el gran poder que Él tiene para cambiar nuestras vidas, como lo estaba haciendo el Sanedrín. En cada corazón hay un trono y una cruz. Si el yo está sentado en el trono, Jesús va a estar en la cruz. Pero si Jesús está sentado en el trono de nuestro corazón, el yo automáticamente va a estar en la cruz. Entonces este primer grupo de personas son esas personas que se creen buenos, que se creen sabios por su propia opinión, que creen que no necesitan de Dios, que creen que siguiendo reglas van a ganar puntos con Dios. Y no quieren dar ese primer paso y no quieren darle ese primer lugar a Jesús en sus vidas. Ese es el primer grupo que estamos viendo en esta mañana. El segundo grupo de personas es este punto, el de Pilato. Y en el capítulo 27, versículo 22, dice: Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y todos le dijeron: sea crucificado. Como ya hemos hablado de Pilato, Pilato sabe que Jesús es ¿qué? Inocente, pero que él no está dispuesto a actuar en consecuencia con lo que él sabe. Él sabe que Jesús es inocente, pero a él le importan más otras cosas. ¿Qué otras cosas le importaban más a Pilato? Su puesto, su trabajo, ¿cierto? El poder que tenía en ese momento, porque sabía que si había otro alboroto, recorte de personal para él. Esas otras cosas eran más importantes para Pilato. Quería conservar el trabajo. ¿Y quién no, cierto? ¿Quién no quiere conservar su trabajo? ¿Quién no quiere conservar su puesto? Porque le da miedo a pensar en qué va a pasar si doy el primer paso, si doy ese primer lugar a Jesús en mi vida. ¿Qué va a pasar? Pero sinceramente y de todo corazón quisiera preguntarles esto: ¿será que hay algo más importante que tomar la decisión de seguir a Jesús? ¿Será que hay algo más importante que tomar esa decisión? Así es, Mari, no hay nada que se compare en importancia con la decisión que debemos tomar. Y es todos los días que debemos tomar esa decisión. No es que hace unos años yo acepté a mi Señor y hoy por hoy vivo como Dios me lleve y Dios me traiga. Es una decisión que tenemos que tomar todos los días. Cuando te despiertas, cuando te vas a dormir nuevamente, Él está ahí contigo. Él está esperando que le hables, con sus brazos abiertos. Pero muchos tenemos una venda tan grande en los ojos como Pilato, que solamente piensan en ¿qué? En Él y en Él. Y vamos a hacer un poco esta parte un poco más práctica. Cuando perdemos un trabajo, es algo importante eso, ¿cierto? Porque a eso nos lleva a pensar, bueno, ¿ahora qué voy a hacer con mi vida? ¿En dónde llevo hojas de vida? ¿Dónde me postulo nuevamente para trabajar? Y es importante perder un trabajo, pero luego nuestro matrimonio se derrumba o los resultados de los exámenes salen mal. Entonces perder el trabajo pasa a un segundo plano, ya no es tan importante eso, ¿cierto? Y ya no parece nada perder ese trabajo porque hay otras cosas más importantes,
como lo que les nombraba, un matrimonio derrumbado, unos exámenes de salud que salieron mal, tal vez con un diagnóstico que no esperábamos. Pero les garantizo algo, y es que dentro de 100 años o más, lo único que va a parecer significativo será en dónde nos situemos en cuanto a nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo. Eso va a ser lo más importante. Pero Pilato representa a la persona que conoce la verdad sobre Jesús, sabe que es inocente, sabe que es justo, pero está demasiado distraído o distraída con otras cosas. Está demasiado distraído o distraída con otras cosas como para tomarse en serio el seguir a Jesús con todo su corazón. Y sabemos qué implica seguir a Jesús. Sí sabemos eso, ¿cierto? Es soltar todo, es rendirnos a Él. Pero de la forma en la que Él quiere, no como nosotros queramos. Entonces muchas personas piensan como Pilato y dicen en otra ocasión, tal vez en otra ocasión puedo ayudar a otro justo, tal vez tenga otra oportunidad más adelante. Y otros dicen, cuando yo sea mayor, a los jóvenes en este caso, cuando yo sea mayor, ahí sí voy a tomar la decisión de seguir a Jesús. Cuando mi carrera esté terminada, cuando ya sea un profesional, voy a tomar la decisión. Cuando tenga hijos con mi pareja, cuando tenga una casa. Por ahora voy a dedicarme a divertirme, voy a dedicarme a pasarla bien con mis amigos, voy a terminar mi carrera. Y eso es demasiado absorbente como para pensar en Jesús en algún tiempo del día. Todas esas cosas absorben demasiado. Y si alguno de los que estamos acá piensa de esa manera, tengo que decirle que es absurdo pensar así. ¿Por qué arriesgar así tu alma? Porque todos sabemos algo muy claro, muy puntual también, y es que no tenemos, ninguno de los que estamos acá, no tenemos garantizado el mañana, ¿o sí? Podemos hacer muchos planes, podemos soñar muy bonito, pero no tenemos garantizado el día de mañana. Podrías morir hoy mismo, podrías morir hoy mismo. ¿Por qué arriesgar así tu alma pensando de esta forma? Me atrevería a decir que el 50% de las personas que me están escuchando hoy pueden estar en este grupo. Pilato, como vemos en la historia, no rechaza a Jesús de plano, simplemente lo aparta de alguna manera. Y por así decirlo, toma un momento más conveniente para decir, bueno, en otra ocasión tal vez lo ayudo. Y no fue incredulidad lo que envió a Pilato al infierno, fue la indiferencia que tuvo en ese momento. Y quisiera que escucharan atentamente esta advertencia que nos hace este hombre en este texto. Dice, no juegues con Cristo, cuyas manos y pies fueron clavados al árbol maldito por pecadores como tú. No juegues con su preciosa sangre, porque esa es tu única esperanza de redención. No juegues con el Espíritu Santo, porque si te dejara perecer, tu caso sería perdido. No juegues con el Evangelio. ¿Qué no daría el perdido en el infierno por escuchar otro mensaje, otra proclamación de la misericordia de Dios?
El diablo no juega con la lengua, busca tu destrucción con mucho fervor. Dios, Cristo y el Espíritu Santo no juegan contigo, y yo tampoco en este momento estoy jugando contigo. Entonces, ¿quién es un Pilato el día de hoy? Reflexionemos sobre eso un momento. ¿Quiénes son este grupo del que estamos hablando? Tal vez estamos pensando que el otro mes o mañana, dejar todo para mañana, algo que podemos hacer hoy, rendir nuestra vida a sus pies. Es la mejor decisión que podemos tomar para nuestro futuro. Es la mejor decisión. Y no sé qué estás pasando ahora mismo. No sé qué está ocurriendo en tu vida ahora mismo. Pero si no has tomado esa decisión, tómala. Voltea a ver a Jesús. Él siempre va a estar ahí para ti. Que no se te haga tarde. Y más aún cuando vemos y nos acercamos a la Escritura y conocemos y sabemos que el gran día se acerca. Toma esa decisión ahora. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Ese es el segundo grupo. Y pasemos al tercer grupo de personas. Barrabás, el perdonado. ¿Quién había visto a Barrabás de esta manera, como un perdonado? Y los versículos del capítulo 27, los versículos 20 y 21, dice: pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: ¿a quién? A Barrabás. Pero ¿por qué ponemos al lado del nombre de Barrabás el perdonado? ¿Por qué creen que fue perdonado Barrabás? ¿Fue un milagro de Dios o fue porque la multitud así lo decidió? Fue un milagro de Dios. Fue un milagro de Dios para Barrabás. Le perdonó la vida. Y este personaje de Barrabás podríamos darnos una imagen más clara de lo que trataba todo esto. Barrabás era un hombre malo, todos lo sabemos, ¿cierto? Era un ladrón, era un asesino, un terrorista en su ciudad, odiado tanto por judíos como por romanos. Y esa tarde, por elección de la multitud, Jesús murió y Barrabás quedó libre. Pensemos un momento en cómo debió sentirse Barrabás en ese momento, porque por la mañana Barrabás tenía muy claro de que él iba a ser juzgado y iba a ser crucificado junto a los otros dos ladrones. Eso estaba claro para Barrabás. Él sabía lo que había hecho, sabía su pecado, y en la mañana él pensaba: bueno, ya por la tarde voy a estar crucificado, voy a morir. Pero en la tarde, por elección de la multitud, Jesús murió por él. Y en la tarde, ¿qué pasó con Barrabás? Estaba libre, estaba tal vez sentado, cenando con sus amigos. Y ese hombre extraño que era Jesús, que irradiaba perfección, que irradiaba bondad, estaba siendo colgado en esa cruz. Sabemos, como nos dice la historia, que 3 hombres deberían morir en esas cruces ese día. 3 hombres que eran completamente parecidos a Judas por la descripción que nos dan. Tal vez cómplices de él, ¿cierto? Y se suponía que Barrabás era el que tenía que estar colgado en esa cruz.
Pero allí Barrabás observa suceder algo que tal vez cambia su vida. Y Barrabás es el primero que pudo decir: Jesús murió en mi lugar. Fue el primer hombre que pudo decir eso. Y los estudiosos señalan algo muy importante, que el nombre de Barrabás es un nombre muy extraño, porque es muy genérico. Bar lo dividimos en dos partes, porque el arameo, el griego, estos idiomas se pronuncian en consonantes, entonces se divide en dos partes este nombre de Barrabás. Bar significa en arameo hijo de, o sea, hijo de alguien. Y Abbas significa padre. Así que Barrabás significa hijo de un hombre o hijo de un padre. Y se supone que Barrabás representa al hombre común y corriente. Entonces, como Barrabás, somos rebeldes contra el gobierno de Dios. Y Jesús, que es un hombre de perfecta bondad, murió en nuestro lugar, en mi lugar. Él tomó la cruz que estaba destinada para ¿quiénes? Para cada uno de nosotros. Y eso también nos ayuda a entender por qué Jesús permaneció en silencio mientras todos le acusaban, mientras estaba siendo juzgado. Y eso nos lleva a varias preguntas. ¿Por qué Jesús se negó a responder a los cargos que le estaban imputando? ¿Por qué Jesús se negó a responder a todas estas acusaciones que estaban haciendo en contra suya? Cualquier juez hubiera dicho: el silencio otorga, ¿cierto? Si usted está callado es porque es verdad todas estas acusaciones que están haciendo a usted. Y no hacer ninguna defensa. Tal vez cualquier juez hubiera pensado: está reconociendo que es culpable. Pero ¿Jesús era culpable o no? No era culpable de lo que le acusaban estos hombres. Pero entonces, ¿por qué Jesús guardó silencio ante todas estas acusaciones? ¿Ustedes qué creen? Así es, para que se cumplieran las escrituras y porque Jesús percibió algo mucho más allá. Detrás del dedo señalador de Caifás, que era el sumo sacerdote en ese momento, estaba también el Padre Celestial señalándole y acusándole del pecado de Barrabás, pero no solamente del pecado de Barrabás, sino también el pecado de ¿quiénes? De nosotros. Y esa fue una acusación que nuestro Señor Jesucristo aceptó voluntariamente, se declaró culpable en mi lugar. Y por eso estamos nosotros aquí disfrutando de este momento, disfrutando de vivir. Y Jesús, indefenso por nosotros, fue el Cordero impecable de Dios. Esa sí es una expiación total de pecados. Gracias al Salvador que hizo ese sacrificio por cada uno de nosotros. Tal vez nosotros como Barrabás burlándonos de él de forma grosera. Y él tomó ese lugar por nosotros, se puso de pie y ocupó ese lugar que nosotros deberíamos haber estado ahí. Y selló nuestro perdón con su sangre. Gracias a Dios, gracias a nuestro Señor Jesucristo que hizo ese gran sacrificio por cada uno de nosotros. Pero lo que más intriga de esta historia, y recordemos en qué grupo de personas estamos, Barrabás el perdonado. Lo más intrigante de la historia de Barrabás es que nunca sabemos cómo respondió al perdón que le dio Dios, al perdón que le dio Jesucristo, ocupando el lugar que Barrabás debía tener en esa cruz.
No sabemos cómo respondió. La Escritura no nos lo cuenta. No sabemos si alguna vez se volvió hacia Jesús y le dijo: Señor, muchas gracias, te lo debo todo a ti. Entonces, la parte práctica de este grupo de personas llamados Barrabás son aquellas personas que reciben una bendición, ya sea una bendición de trabajo, ya sea una bendición en su salud, ya sea una bendición en su matrimonio. Entonces esta persona, podríamos dar un ejemplo aquí en nuestra comunidad. Una persona llega desesperada buscando oración, un domingo, 2 domingos, tal vez algunos miércoles, y pide oración por salud, por trabajo, etcétera, por lo que sea. Pero luego desaparece sin siquiera darle gracias a Dios. Y nosotros quedamos, bueno, ¿qué pasó con esta persona? ¿Será que decidió confiar en Jesús? ¿O qué pasó? No sabemos en qué termina esa historia con Barrabás. Entonces, este es el grupo de personas que abarca este punto de Barrabás, el perdonado. Muchos son perdonados, pero no sabemos qué pasa con estas personas, si en realidad fueron agradecidos con Dios o lo tomaron por sentado. Desaparecen sin nosotros saber si en realidad aceptó a Jesús en su corazón. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a caer de rodillas en adoración y gratitud a Jesús? ¿O vamos a pasar al día de mañana sin importarnos todo lo que Jesús ha hecho por nosotros? Y ya sabemos que en nuestro lugar Jesús hizo ese gran sacrificio. Entonces, ¿vamos a ignorar lo que Jesús ha hecho por nosotros o vamos a pasar al día de mañana como si nada? Hay una última persona de la que ya hemos hablado, o hay un último grupo de personas de las que ya hemos hablado, y es Judas, cuya historia de suicidio está escondida justo en medio de este pasaje. Judas, el desesperado, es el último grupo de personas que vamos a ver en esta mañana. En los versículos 3 y 5, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Judas, el desesperado. Porque esta historia de Judas y del suicidio de Judas está aquí en esta narración de este pasaje. Porque esto rompe todas las ideas que tengamos, rompe todos los flujos de consentimiento que hayamos visto. Tal vez sea para mostrarnos lo que cada persona que rechaza a Jesús esencialmente está haciendo consigo misma. Se está desesperando solito. O elegimos la oferta que nos está haciendo Jesús, o elegimos nuestra autodestrucción. O elegimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, o elegimos nosotros mismos autodestruirnos. Pero esta historia del suicidio de Judas también está ahí para demostrarnos lo innecesario y lo trágico que fue este suicidio de Judas. Fue innecesario.
Porque cuando Judas se dio cuenta de lo mal que había actuado, intentó devolver el dinero, pero fue sin éxito. Probablemente Judas, en su pequeño cerebro, asumió que nunca iba a ser perdonado por lo que había hecho y que no tenía esperanza. Pero Judas estaba muy equivocado. Para él había esperanza, como la hay para todos nosotros. ¿Y cómo sabemos que estaba equivocado Judas? Porque Pedro también lo había traicionado, ¿cierto? ¿Y qué pasó con Pedro? Fue perdonado, ¿cierto? Hubo esperanza también para Pedro. De hecho, no solo Pedro, todos los discípulos le habían traicionado, le habían abandonado. Y cada uno de ellos fue ¿qué? Fue perdonado. Pero Judas no podía comprender que para él también había esperanza. Como nunca pudo comprender que Jesús vino a reclamar pecadores y arruinados. Por eso le llamamos a Judas el desesperado o el incrédulo, porque no creía que él pudiera ser perdonado. No entendía que aunque era tan malo, era cierto que Jesús también había muerto por él para salvarle y que Jesús le amaba tanto que se alegraba de morir por él también, como por cada uno de nosotros. Y tal vez muchos están en esta misma situación de Judas. Piensan que han hecho tanto daño, piensan que han traicionado tanto, que son tan malos, que tienen tantos errores en su vida, que Dios nunca va a poder perdonarlos. Y que nunca van a tener un papel importante para Jesús en su reino. Son personas desesperadas, pero que el Señor da una nueva oportunidad y les demuestra que sí hay esperanza. Y tal vez esta mañana estás allí sentado o sentada con una sensación tal vez de desesperación por lo que has hecho, como si no tuvieras a dónde ir. O tal vez te sientas como Judas, que estás literalmente al borde de quitarte la vida. Pero necesitas ver que Jesús nunca se rinde contigo, que su gracia tiene el poder para perdonarte cada pecado, cada injusticia que tú creas que no tiene perdón de Dios. Él jamás se rinde contigo. Y que la gracia de Dios es mayor de lo que jamás podrías imaginar. Y que el poder que tiene Jesús para restaurar cualquier vida rota, cualquier vida arruinada por el pecado, está mucho más allá de nuestras esperanzas. Recordemos que nuestros pensamientos no son los mismos pensamientos de nuestro Padre Celestial. Entonces, creer en el Evangelio es darnos cuenta de que somos más malvados de lo que podemos imaginarnos y que también somos más amados y más aceptados de lo que jamás nos podemos atrever a esperar. Y que aunque realmente hayamos hecho un desastre y aunque realmente seamos pecadores, probablemente peor de lo que podamos pensar, hay más esperanza para ti de lo que jamás soñaste, gracias al poder de Cristo para redimir. Pero lastimosamente Judas no pudo percibir eso. Así que, ¿qué pasó con él? Se ahorcó, se suicidó. Y eso fue una gran tragedia. Cuando Judas cometió ese gran error de suicidarse, de ahorcarse, se privó de todo lo que tenía Jesús para él. Se privó de todo lo que Jesús tenía preparado para él. Y se privó de toda esperanza que había
ahí afuera para él. Judas se sentía muy desesperado, como si no hubiera a dónde ir, no tuviera a quién acudir. Pero sí había esperanza para Judas. Sí la había. En 3 días Jesús iba a resucitar, iba a salir de su tumba con el poder para perdonar pecados, con el poder para restaurar vidas, con el poder para hacer nuevas cosas y también con el poder de reconstruir las vidas más rotas y arruinadas por el pecado. Imaginémonos si Judas hubiera esperado solo 3 o 4 días antes de suicidarse para ver qué tenía planeado Dios, qué tenía planeado Jesús con su vida. Imaginémonos si Pedro lo hubiera encontrado y Judas le hubiera dicho a Pedro: no hay esperanza, traicioné a Jesús. Y Pedro le hubiera contestado: sí hay esperanza, yo también traicioné a Jesús y estaba muriendo por estas cosas que había hecho, pero luego Jesús me resucitó junto con él, me encontró y me perdonó. Y Judas, él también te está buscando a ti, quiere perdonarte. Pero Judas se robó a sí mismo la única oportunidad que tenía de experimentar esa gracia de Dios al tomar la decisión de suicidarse. Algunos pueden estar en esta mañana en la misma situación de Judas, pero no es casualidad que estés hoy aquí. En el reino de Dios no hay casualidades, solo hay diosidencias. Y quiero decirte en esta mañana, y para los que también me pueden ver en transmisión o en la grabación de YouTube, que esta comunidad de iglesia tiene pastores, tiene líderes que están dispuestos a escucharte. No estás solo. Jesús te quiere escuchar. Jesús tiene los brazos abiertos para ti en todo momento. Solamente quítate esa venda de tus ojos. Quítate eso que no te permite ver más allá, porque Jesús siempre ha estado ahí, siempre va a estar y siempre estará. Y me encantaría que ustedes puedan confiar en lo que Jesús tiene preparado para ustedes. No se desesperen, a pesar de que las situaciones lo lleven a uno a desbordarse, lo lleven a uno a pensar cosas ilógicas, pero no te vayas a quitar esa esperanza que tienes de que Jesús es tu único camino y tu único Señor y Salvador. Hay esperanza para cada uno de nosotros, a pesar de lo que estemos pasando. Y ese tipo de esperanza puede reconstruir hasta la vida más rota. Y la gracia del Señor nos puede alcanzar también. Y es mayor que cualquier otro pecado. Padre Celestial, quizá nunca hayamos entendido lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros, pero tú estás listo para recibirnos a cada uno de nosotros. Y tal vez, y en estos momentos te hablo a ti, amado y amada, tal vez te veas reflejado en alguno de estos personajes, en alguno de estos grupos. El amenazado, el distraído, el perdonado o el desesperado. Y ahora podemos ver quién es Jesús y podemos estar dispuestos
a rendirnos a ti, Señor Jesucristo, y a ser perdonados por ti, por tu gracia que nos cubre cada mañana. Y si tú estás en este momento desesperado o desesperada, puedes orar conmigo ahora mismo y decirle a Dios Padre Celestial: Dios, me voy a arriesgar contigo, me la voy a jugar contigo, voy a rendirme a tus pies. Y te invito en esta mañana a que seas tú abriendo tu corazón para Dios, a que le permitas al Espíritu Santo que vaya limpiando cada pecado que aún queda pegado ahí en tu corazón. Porque con esa llenura del Espíritu Santo es que podemos tener un corazón limpio que nos va a permitir ver a Dios, que nos va a permitir disfrutar de este gran camino, de esta gran vida en abundancia que Él tiene para nosotros. Y que no es por ser religioso que somos salvos, sino por tu gracia, Señor Jesucristo. Gracias por tanto amor, gracias por tanta misericordia, Señor Jesucristo. Permítenos aplicar esto a nuestras vidas y reconocer que tu gracia nos cubre y que siempre hay esperanza en ti. Permítenos verte cara a cara, permítenos tener un encuentro personal contigo, y que cuando tomemos esa gran decisión no le mermemos ni una raya, que sigamos adelante echándole más fuego a esa leña, echándole más leña a ese fuego, y que tú, Señor Jesucristo, nos sigas guiando y nos sigas dando fuerzas cada día para demostrarle a las personas que hay esperanza en ti y solo en ti. Gracias por tanto amor, gracias por este mensaje que nos permitiste tener en esta mañana. En tu nombre, Señor Jesucristo, amén.